Muy buenas, adictos. Buenas adictos, aquí estamos, una semana más, episodio clásico. ¿Cómo está Topuria? Aquí estamos, tío. Semana de campeonato gallego por ahí por Galicia, que no estuvimos ni tú ni yo, pero estuvimos siguiendo yo a la distancia y tú allí de cerca. Y nada, por aquí todo bien. Semana de un poco caos, porque al final viene el training camp de Gran Canaria, que lo tenemos este fin de ya. Este fin de en el Garañón, pues eso, tenemos el training camp de Gran Canaria ya cuarto año. Este año lo hemos llenado otra vez. Pensábamos que no, al final en última hora, los últimos días se acabó llenando y súper guay, súper contentos. Seremos 40 y pico más gente que suba alguno a entrenar, más nosotros, no sé qué. Allí nos vamos a juntar 50 o más. Así que súper contentos, con muchas ganas de afrontar otra vez, a ver si por lo menos eso, ya estamos con los nervios de que no se nos quede nada y tal. Y nada, otro año más. Qué guay, tío, no sabía que era el cuarto año con Chin organizando el training camp en Gran Canaria. Sí, tío. ¿Y El qué primero lo previsión de organizó él tiempo solo. tenéis? El primero lo organizó él solo. Yo fui a ayudarle. Y luego ya va, este es el tercero que hacemos juntos. Llevan dos y este es el tercero. Sí, sí, Qué el guay. cuarto ¿Y que qué, y hacemos. qué- y qué previsión de tiempo tenéis para allá arriba? Pues estuve mirando antes y daban regular, a ver cómo va avanzando, pero daban hasta algo de agua. Ya a ver cómo va avanzando la cosa. Esperemos que por lo menos no haga frío y que podamos disfrutar de un buen fin de. Hemos tenido siempre mucha suerte y unos solazos y unos días maravillosos, a ver si este año se mantiene. Y nada, eso, con ganas. Tenemos ahí sorpresillas, bolsa del corredor muy guapa, por la tarde varias charlas, talleres, nutricionista, no sé qué, o sea que va a ser completito. ¿Tú Qué qué guay, tal? qué guay. Pues ojalá salga todo bien y que lo disfrutéis, que los training camps molan muchísimo. Pronto a lo mejor anunciamos el de Adictos 2025. Eso te iba a decir, que lo que sí, que ya estamos empezando a hablar del tema, así que pronto, antes de acabar esta temporada 2, anunciaremos fecha del de Galicia, del Training Camp Adictos, que el año pasado fue un éxito y este año tenemos muchísimas ganas otra vez. Sí, yo la verdad que tengo muchas ganas también y tengo muchas ganas de que venga gente, bueno, tengo muchas ganas de que repita gente, toda la gente que quiera y mucha gente que no pudo venir al otro, que creo que les va a molar. Animo a la gente a que cuando saquemos fecha intenten venir porque creo que es una experiencia muy guapa. Yo creo que todos los que vinieron así nos lo transmitieron y nosotros que nos lo pasamos genial. Y nada, yo bien, la verdad, lo que decías, viendo los toros desde la barrera este fin de semana en Camovi, aprovechando para meter otra semana más de entreno, que la verdad que me vino muy bien. Ahora, a toro pasado, creo que tomé una buena decisión, aunque fue difícil no estar corriendo un campeonato gallego, que me hacía muchísima ilusión poder volver a intentar disputarlo. Pero de dónde venía y con lo que me viene por delante, tenemos aquí ya en 2 semanas y pico, Chandresha, Campeonato de España en casa y la Traveserina, es que no iba a llegar, después de la bronquitis me costó recuperar un par de semanas y ya hubiera tenido que aflojar para intentar llegar a Camovi un poco a trancas y barrancas, recuperar de ella y bueno, y creo que ahora, viendo un poco las semanas que estoy metiendo, cómo estoy entrenando, eh, creo que me vino muy, muy bien. Estuve por Yampaces en Semana Santa, me metí por ahí un apretón, intenté salir un poco tranquilo y gestionando para no pasarme y que sirviese de entreno. Quería bajar de 40 minutos, bajé de 40 minutos en una carrera que además tenía el terreno bastante embarrado, igual algo menos en seco hubiese hecho, y una pasada, tío. O sea, el sitio eh, espectacular, la organización de 10, un ambiente que flipas, luego ya viste los corredores que había, el nivel que había, pegándose ahí a line con Bellido, con Guille Ramos, buah, Nayara, Cómo un molan esas espectáculo de día, carreras, la tío. verdad. Sí, sí, Carreras de sí, sí. pueblo, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que sí, porque esta es una carrera de pueblo, de Con nivel pueblo top. claro, que está cogiendo, vamos, nivel, fama, repercusión y que creo que lo van a seguir haciendo porque la gente marchó encantada, tío. Luego estuve ahí hablando con Bellido y con Guille y les encantó, vaya. Y yo creo que, a ver por dónde va evolucionando ese vertical que es de los pocos que tenemos cerca de aquí, que cojan un poco
de repercusión y de fuerza. Así que nada, animar a la organización, darles la enhorabuena y que sigan así porque están haciendo las cosas muy bien. Qué guay. Pues yo corrí una carrera este fin de semana también pasado. Corrí aquí en La Gomera una carrerita de pueblo aquí al lado, justo a nada, en el pueblo de al lado, que el Trail San Marcos, que organiza, está Álvaro Escuela en la organización y me hacía ilusión correrla porque, bueno, es un recorrido increíble. Es una pena que estas carreras no tengan más gente, lo decía Álvaro luego en la meta, que nunca no acaban a explotar las carreras en La Gomera, es difícil llegar, pero los recorridos son increíbles y nada, una carrerita con poquita gente, nada, es un apretón, también un apretón guapo, que no me metí así en una carrera de 17.100 y súper disfrutada, una carrera preciosa, encima compartí un rato con Ione que hacía la corta, o sea que nada, un día maravilloso también. Y nada, lo mismo, entrenando ya con la mente puesta un poco en Chandresa, tampoco mucho porque eso, ando liadísimo con 1000 cosas, pero sacando entrenos, encontrándome bastante bien, mejor de lo que pensaba. Al final, el otro día me encontré muy bien en la carrera, hoy hice series ahora con Marco y me encontré bien, o sea que creo que estamos mejor de lo que pienso, porque al final cuando estoy un poco descentrado pienso que estoy peor de lo que estoy, pero luego los números salen, así que bueno, contento y nada, con ganas también de que llegue Chandresa. Eso es lo importante. Lo hablábamos estos días, que al final nunca estás... Me pasó a mí cuando estaba con la bronquitis y que me dijiste, ya verás, dentro de 2 semanas hablamos. Y tal cual, 15, 21 días y ya estaba otra vez con buenas sensaciones y al final nunca estás ni tan bien como quieres, ni tan mal como crees, ¿no? Entonces, nada, ahora un poco de semanas que tienes ahí una vorágine de eventos y de lío, pero en cuanto puedas poner el foco otra vez y descansar un poco también de esa fatiga mental, seguro que te vas a encontrar ya de otra manera y que lo que hablamos. Haremos un episodio esa semana Eso, probablemente, ¿no? Un especial de eso iba a Chandresha decir. hablando un poco de la carrera y de lo que nos vamos a encontrar allí, de lo que se va a encontrar la gente en el Campeonato de España, que yo creo que es una carrera de la que eso, hablaremos en ese episodio, pero creo que la gente, como mínimo, va a marchar contenta de lo que se va a encontrar. Hubo gente que no, ya no lo pidió, ¿no? Que habláramos un poco en el podcast. La gente que viene a correr el campeonato y que nos escucha, pues intentaremos eso, hacer un episodio en el que analicemos el recorrido, contemos cómo es. De hecho, teníamos pensado en Semana Santa ir a verlo y grabar un poco por allí para hacer, hombre, no tan bien como lo hace Corremontes, pero bueno, hacer algo similar, ¿no? De que vieran un poco cómo era. Pero nada, al final nevó, malas condiciones y me quedé sin verla. Yo estoy igual que los que nos van a escuchar, que nos la contará Marcos, que ya la conoce, así que haremos un episodio guapo, ya estaréis atentos. Sí, a ver si os puedo transmitir un poco lo que es Chandresha y molaría que Robert grabase por allí, porque la verdad que creo que ayuda muchísimo y lo hace muy bien. Y no sé si se va a animar a ir hasta allá, porque la verdad que Chandresha está un Queda un poquito poquito de lejos. mano. No ¿Y tan a desmano como La Gomera, pero un poco a desmano queda. qué te iba a decir? Eh, Dime. ¿Comenta el tema de la ropa o qué? Sí, que no se nos vaya. Ya tenemos fecha de la producción de la ropa de adictos. Yo espero que para la semana para San Juan, espero que todo el mundo tenga la ropa de adictos ya en casa y podáis disfrutarla el resto del verano. La verdad que tengo unas ganas de tenerla en la mano, tío, pero Ya queda menos, increíble. tío. Nosotros igual tenemos un poquito de suerte y nos llega antes un modelo para nosotros. A ver si nos llega para Cegama. Sí, señor. Pero bueno, ya está, por lo menos ya sabemos que está en producción y que eso, que para junio ya la tendréis todos, que el pedido fue muy grande, nos sorprendió una vez más. Así que nada, gracias a todos desde aquí y sobre todo eso, que muy sorprendidos con el pedido. Otra vez más, muy sorprendidos con las escuchas del episodio de Andreu. Nada, súper guay, súper contentos. Así que eso, agradeceros a todos el apoyo al podcast y nada, poco más. A ver Sí, si fue llega una pronto. pasada también el episodio de Andreu. Este fin de semana por Camovi, mucha gente me dijo que igual había sido el mejor, que habían escuchado hasta ahora. La verdad que cuando terminamos de grabar nosotros también nos quedamos con la sensación de que había sido uno de los mejores. Así que nada, animamos a si algún adicto despistado todavía no escuchó el episodio de la semana pasada con Andreu Blanes, pues recomendamos que no se lo pierdan porque es una maravilla poder charlar un rato con un corredor de ese calibre y todo lo que nos transmitió. Cuenta un poco qué tal Camovi. Marcos, que tú estuviste allí, ¿qué tal? El Campeonato Gallego, bueno, estuvo Antonio Martínez allí liderando la carrera, que también tuvo que molar verlo desde fuera, ¿no?
Sí, bueno, para quien no conozca Camobi, es una maratón que se celebra en Viveiro. Este año acogía el campeonato gallego y normalmente siempre trae algún corredor élite. Ya después del Campeonato de España estuvo aquí en 2023 Manu Merillas, que es quien tiene el récord. Tiene una barbaridad, 3 horas 31, que es una auténtica salvajada. Había Eso es hecho Juan verdad. José Moano 3:36, si no recuerdo mal, siendo campeón de España y pegándose de palos con Raúl Ortiz y con Ander Iñarra toda la carrera, que bueno, luego muchas veces no sabes si podía haber hecho mejor tiempo y a lo mejor iba gestionando, ¿no? Y Manu al hacerla solo, pues fue a su rollo y a lo mejor hasta para sacar un mejor tiempo, pues puede ser mejor, ¿no? Pero da igual, o sea, correr Es esa una carrera salvajada. en 3 horas 31 es una barbaridad. Y este El año año que ganó Cegama. fue el año que ganó Cegama, sí, la corrió un mes antes. Y yo creo que Antonio vino a hacer un poco lo mismo. Vino Antonio Martínez, Miguel Eras, que tuvo que abandonar por unas molestias, Álvaro González, y luego estaban los corredores gallegos, que al ser campeonato gallego, bueno, pues estaba Alessandre, Miki, Robert. El podium masculino fue ese, Alessandre, Miki y Robert. Contaremos ahora un poco cómo fue la carrera. Y en chica estaba Berbugliot, Rita, Alba. Había también muy buen nivel, aunque creo que faltaron algunas corredoras que podrían haber estado. Y el día se presentó muy bonito, tío, porque estaba fresco. Sí que al final de la carrera hizo calor, pero sin lluvia y vamos, perfecto, perfecto para correr y perfecto para estar siguiéndolo por allí. Y nada, salió Antonio Martínez a por el primero del segmento, porque en la carrera dan diversos premios, por el Los récord, segmentos. un segmento que hay de subida, un segmento de bajada. Y entonces Antonio salió como un poco tranquilo porque el segmento de subida es en el primer cortafuegos de la Silvarosa, que está en el kilómetro, hablo de memoria, pero es el kilómetro 4, más o Sí, menos. sí. Y hasta ahí salió tranquilo, se metió el apretón y a partir de ahí fue liderando la carrera, gestionando, aunque el grupito de Alessandre, Álvaro y Miki por Naseiro, que es más o menos mitad de carrera sobre el kilómetro 24, iban a 1 minuto y pico, 2 minutos de él. O sea que yo creo que fue gestionando un poco la intensidad para Sí, meterse un buen hombre. entreno y apretó de ahí para adelante. Sí, hombre. Se le Sobre veía todo por bastante. el tiempo. Un 3:45 en seco, para Antonio es un tiempo que seguro que si iba a una skyrunning, pues sería otro. Entonces seguro que se pegó un entreno apretando de calidad, pero seguro que iba gestionando, sobre todo lo que dices, ¿no? A la primera parte. Sí, 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 yo creo que sí. Y luego la pelea por el campeonato gallego estuvo bonita. Estuvieron ahí pues peleando Alessandre, Miki, Robert. Yendo Miki y Robert, nada, prácticamente con Alessandre hasta casi Naseiro. Pasaron por Naseiro en 1 minuto prácticamente los tres. Pero a partir de ahí, Alessandre puso una marcha más, se le veía muy cómodo, iba gestionando. Hablamos antes de salir bueno, que creíamos que una buena estrategia para él era gestionar la carrera, que el peligro que tenía era pasarse porque el ritmo lo tienen las piernas y el volumen de entrenamiento también. Entonces, que si era capaz de gestionar la carrera bien y pasar por Naseiro pensando en lo que quedaba en la segunda mitad, aunque no la conocía. Pero bueno, pude más o menos, entre lo que él miró y lo que pudimos hablar, saber un poco lo que quedaba y que la parte, que es una carrera que no tiene nada en sí misma, no es una carrera técnica, pero claro, es una carrera rápida que te va desgastando, te va minando poco a poco y llegar con piernas al kilómetro 33, 34, 35 es complicado. Por eso es importante gestionar al principio. Él lo hizo muy bien y a partir de ahí tuvo piernas, empezó a abrir gas y hizo 3:49. Ningún gallego había bajado hasta ahora de 4 horas en Camobi. Miki lo consiguió también, que era el objetivo que tenía. Bajó algo que además me hizo mucha ilusión porque llevamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de bajar de 4 horas en Camobi. Hizo 3 horas 57 y probablemente no haya llegado en su mejor momento. Seguro que tiene menos minutos en las piernas también. Pero Alessandro hizo 3:49, que es una barbaridad. Como en su primera maratón, en una carrera que no conocía. Sí que es verdad que es una carrera que se le adapta bien a sus condiciones, pero bueno, fue una sorpresa relativa, ¿no? Ya veníamos viendo un poco lo que era capaz de hacer
y aquí yo creo que ya es un rendimiento muy, muy alto. Yo la verdad que me alegro mucho por él, me alegro mucho por todo el trail gallego y creo sinceramente, con todo el respeto a todos los corredores que hubo hasta ahora, que saben que lo tienen, entre ellos el propio Elpi que estuvo aquí, pero yo creo que el domingo vimos el mayor rendimiento que haya dado un gallego probablemente en una carrera de montaña, tío. Creo que no me equivoco si digo eso. Y es algo muy importante, ¿eh? Sin, como digo, sin desmerecer a nadie, todo hay que relativizarlo, el deporte va evolucionando y cada uno tiene sus condiciones, pero no sé si alguna vez algún corredor gallego dio un rendimiento deportivo en una carrera de montaña como el que dio Alessandro el otro día. Sí, para mí, o sea, eso ya sí es lo que dices tú, es muy complicado de saber y al final, pues eso, habría muchas carreras que no vimos de Arca y de esos corredores, ¿no? Pero sí que, por lo menos de lo que hemos visto así más recientemente, yo por lo menos sí que creo que es de los mejores rendimientos que ha dado un gallego, por lo menos en Galicia, sin duda, y en un campeonato más. O sea, para mí no es una sorpresa, te lo dije toda la semana, te dije, Alessandre va a ganar. Lo tenía clarísimo porque para mí, pues eso, yo el año pasado corrí mucho con él y te lo decía, o sea, tiene una calidad que he visto a poca gente y luego tiene un volumen de kilómetros muy bueno y sobre todo que cómo lo asimila, ¿no? De cómo es capaz de repetir esfuerzos sin cascarse. O sea, es capaz de bajar fuerte, seguir repitiendo esfuerzos. El año pasado había corrido 3 carreras de montaña y me estaba llevando en todas las carreras a muerte. Y yo tenía mucho más bagaje que él, entrenamiento, años, y él ya desde el año pasado, eso no sé, yo decía, va, ya petará, porque lleva poco tiempo corriendo por montaña, y que va, muscularmente acababa yo peor que él. Entonces eso lo tiene, o sea, que eso. También desde aquí eso, darte la enhorabuena a ti como entrenador, que joder, al final, pues en un campeonato gallego, el primer gallego, Alessandre, lo entrenas tú, el segundo gallego, a Miki, lo entrenas tú, la primera gallega, a Vero Bulliot, también la entrenas tú, o sea que, vamos, también creo que tienes parte de culpa en esto y creo que como entrenador, que yo sé bien lo que es, no hay nada más satisfactorio que ello. Entonces creo que algo estás haciendo bien con ellos y eso se está viendo. Sí, yo creo que la suerte es mía también por poder contar con la confianza de corredores como ellos, ¿no? Al final, Alessandre, lo que acabas de transmitir a nivel de la calidad que tiene, tanto fisiológica como muscular, hay que sumarle también que es un corredor súper inteligente, tío. O sea, hablas con él y tiene las cosas muy claras, se conoce bien, tiene paciencia cuando tiene que tenerla y muerde cuando tiene que morder. Eh, es un tío que tiene unas condiciones muy buenas para rendir en nuestro deporte y ojalá siga creciendo. Miki, pues poco tengo que decir. Últimamente, no sé si puedo decir que lo entreno porque, bueno, ya nos conocemos mucho y casi entrena por libre. A lo mejor puedo aconsejarle y nos ayudamos mutuamente porque entrenamos juntos casi todos los días. Y luego tener la suerte de ver Bugliot, que ya venía de ser una campeona gallega, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor lo que más me alegra de Vero, que me alegré muchísimo de verla, de ver cómo llegó a meta y de ver cómo estaba el día anterior, disfrutando, tranquila, y se merecía muchísimo y le va a venir muy bien a nivel de confianza esta victoria por de dónde venía, ¿no? A lo mejor de lo que más contento estoy es de que corra sin molestias, sin dolor, que se haya recuperado como se recuperó de un embarazo y que haciendo las cosas bien y con calma, pues poder volverla a llevar a un punto en el que ella ya estaba. Es decir, ahí tampoco... Al final creo que cuando echamos una mano a los corredores, el mérito, el gran mérito, lo digo siempre y se lo digo a ellos, lo tienen ellos, y es verdad, porque al final tú Sí, puedes hombre, claro. dar tus consejos y tu opinión, pero al final son ellos los que lo llevan a cabo y los que están todos los días currándoselo, los que gestionan con su tiempo, con el trabajo, con la familia y los que se esfuerzan en carrera, ¿no? Como también hacemos nosotros que somos corredores. Entonces eso, pues más bien el privilegiado soy yo porque me otorguen su confianza y poder echarles una mano en la medida de lo que puedan. Si encima es un día como este, pues redondo, ¿no? Y alegría también por otros corredores que también terminaron la carrera Claro. contentos, eh, sin dolor, por corredores que corrieron en el Shallow, como Juan, que consiguió un segundo puesto, Sabela, que consiguió terminar la Camovi y estaba súper entera, y bueno, Sí, es la mayor satisfacción que hay es esa, tío, como entrenador. Toda la gente que estaba en Camovi, pues eso, los que cumplen sus objetivos, pues obviamente es una satisfacción, pero con lo que tú dices, somos guías
y al final el trabajo lo hacen ellos, sin duda. Sí, ¿Qué, total. qué te iba a decir? El tema claro, de federación, o sea, ahora Chandresa, esto era una copa, un campeonato gallego para seleccionar gente también para el campeonato de España, que es en Galicia. Y bueno, habla un poco de cómo ves el tema federativo. Sí, voy a aprovechar para terminar de... No tengo ni aquí abiertos los resultados. Sí, creo que sí, que los tengo aquí. De Camobi, para no olvidarme de nadie. Pero bueno, el podium femenino creo que fueron Vero, Rita y Alba. También aprovechando un poco porque en principio irán convocadas Claro. a Chandresa, lo consiguen el puesto por plaza. Y el podio masculino fue, como te decía, Alessandre, Miki y Robert, que hizo un carrerón también, entró en 4 horas 03, sufriendo, es un sufridor Robert, tío. Es un corredor que también tiene una evolución brutal. El año pasado creo que hizo 4 horas 20 y pico en Camobi y este año ya se plantó en 4:03 y sufriendo una barbaridad. O sea, tiene menos de 4 horas en las piernas, Robert también, estoy seguro. Aparte que es un tipo cojonudo. Cuarto entró de mérito y Samu Saborido, otro corredor por el que puedo estar también muy contento, se plantó quinto en 4 horas 07, mejorando el mejor tiempo que tenía él en Camobi y recuperándose después de que en Caldas tuviese que abandonar, después de un montón de periodo con molestias. Se vuelve a encontrar bien y el objetivo que teníamos con Samu principalmente era que estuviese sano, tío, que estuviese bien, que disfrutase de correr, porque tiene una calidad también innata y lo único que necesita Samu es estar sano. Como esté sano, está bien y está fuerte, porque lo tiene natural. Y el otro día también sufrió mucho, porque a lo mejor llegó un poquito justo de preparación por las molestias que venía arrastrando, y aún así se plantó quinto y con un tiempazo. De ahí sale parte de la convocatoria para el Campeonato de España de Chandresha. Otra parte sale de los convocados de la Copa del año pasado. Yo creo que esta semana se hará pública un poco la convocatoria de los que van a correr en Chandresha. Pero bueno, yo creo que pues se pueden hacer las cosas mejor. O sea, lo hablábamos el otro día en el episodio y un poco la sensación que teníamos también hablando con el resto de corredores allí era esa, ¿no? Que nos ponen una maratón 3 semanas antes y nos encontramos con un Alessandre que está a un nivel pues muy alto para competir en España y ¿cómo va a llegar Alessandre? ¿Sabes? Como lo decía él mismo, ¿no? Es que no sabe ni él cómo va a llegar, cómo va a recuperar de su primera maratón en 3 semanas, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de federación se pueden hacer las cosas mucho mejor y esta reflexión creo que la tenemos que hacer entre todos, no es a título individual, tampoco es a título personal, es decir, esto no es, Vero lo sabe, no es una crítica personal ni a Vero, ni ahora a Fernando Cancelo, que es el vocal, ni a esta directiva, ¿no? ni al presidente. Es que lleva pasando todos los años cuando hay cambio de directiva piden tiempo para cambiar las cosas no cambian y probablemente este es uno de los años que en cierto sentido las cosas se están haciendo peor, porque tenemos un campeonato de España en casa y precisamente el campeonato que más fácil debería ser de organizar, estamos dando la convocatoria a menos de 20 días antes, todavía no es oficial, no sé si tienen alojamiento reservado, creo que todavía no tienen muy claro dónde va a alojar a los corredores. Lo dicho, a nivel deportivo me parece un atropello. A nivel de salud y de rendimiento, poner una maratón de la que sale la convocatoria para el Campeonato de España. Como siempre, podríamos hablar de los criterios de selección, si son los mejores o son mejorables. El calendario federativo, como siempre, se sacó a última hora. No sé, tengo una sensación un poco de que tenemos mucho más compromiso los corredores en general, y como digo, esto no es a título individual, que la propia federación con los corredores. El otro día volvió a entrar Alessandre y Ibero y no había una cinta de la Federación Gallega de campeón gallego cuando llegan a meta. Son detalles que al final pues
nos generan la sensación que fue un poco la que todos tuvimos allí, como digo. Bueno, cuando digo todos, mira, voy a hablar por mí porque tampoco quiero ni necesito poner la opinión de nadie por delante, ¿no? Pero yo creo que, como digo, se pueden hacer las cosas mejor y sobre todo a nivel de compromiso, ¿no? Y de darle importancia. Yo creo que los corredores y corredoras en Galicia nos estamos tomando las cosas en serio en nuestro día a día, intentamos entrenar, prepararnos para estar lo mejor posible y yo no tengo la sensación que desde la federación se estén haciendo las cosas lo mejor posible por las carreras por montaña. Y yo creo que no se deben olvidar que los protagonistas son los corredores, que tenemos un futuro precioso por delante en este deporte, que vienen unos corredores, unos chavales y chavalas jóvenes que prometen, que tienen condiciones y que como no los cuiden, hay otra federación que también está haciendo las cosas muy bien, que ya lo hablamos aquí, no sé si lo hablamos aquí en el podcast alguna vez, pero creo que la otra federación está poniéndole ganas como mínimo y se nota. Y yo creo que la Federación de Montaña no debe ni puede quedarse atrás por la tradición que tiene, porque a la gente que le gusta la montaña está siendo fiel a ella y no me gustaría tener la sensación de que la federación no es fiel con los corredores y ya van demasiadas en las que creo que los corredores tenemos esa sensación. Entonces, bueno, pues Sí, ojalá, hablando con quien tiene responsabilidad, las cosas cambien. Yo no pierdo la esperanza, pero creo que tenemos que los corredores un poco también dar nuestra opinión y que se nos escuche. Y no solo los que vamos seleccionados, ¿eh? Creo que aquí, lo dije siempre, ya lo dije alguna vez, los que alguna vez vamos en representación de la federación en un campeonato de España, estamos representando a todos los federados. Y somos una barbaridad de federados en Galicia, en esta federación, por carreras por montaña. Es verdad que hay otras disciplinas, pero por carreras por montaña hay un montón de federados y un montón de clubs que creo que tenemos que también, pues eso, exigir un poco que las cosas se hagan mejor, porque luego también hablas con carreras, con organizaciones de carreras y te transmiten que, bueno, pues que tampoco están contentas un poco con la gestión que hace la federación, es decir, que las quejas no vienen solo por parte de los corredores y que creo que, como digo, me estoy extendiendo a lo mejor más de la cuenta, pero bueno, solo para terminar, toda crítica que yo haga, y se lo dije siempre con quien hablé, es desde el cariño, es precisamente porque me importa, porque nos importa, porque, joder, creo que si nos diese igual, no criticaríamos, ¿sabes? Iríamos a lo nuestro y diríamos, bueno, pues si lo hacen bien, bien, y si no, si corro con esta federación, bien, y si no, me voy con la otra, o si no, ya veré, voy a las carreras que a mí me dé la gana. Pero precisamente los que pedimos que las cosas se hagan mejor es porque nos importa que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, bueno, creo bueno, que por otro lado tenemos yo creo que un grupo muy bonito este año, otra vez, que va a ir a Chandresha, que el nivel que demostraron en Camovi, tanto en chicos como en chicas, y los otros corredores que van convocados, creo que lo podemos hacer bien en casa y ojalá ese fin de semana pues podamos disfrutar de ello y que seamos los corredores un poco los que empujemos también para que la federación esta federación siga fuerte y para adelante, aportando nuestro granito de arena en la medida que podamos, que principalmente es correr. sí, tío, yo creo que, bueno, para las palabras que dan aquí ya, es algo que, bueno, pues que siempre llevas hablando desde que hicimos podcast y creo que pues estás peleando porque la federación vaya para adelante. Y al final, pues yo siempre te lo digo, que a mí pues es algo que no vivo tan a nivel, no me afecta tanto a nivel personal, no sé, no lo siento así, tanto así, porque pues no he ido nunca con la selección, ¿no? Igual que tú has ido, pues este será tu quinto campeonato, ¿no? Pero sí que me da pena por la gente que viene de atrás y los chavales jóvenes, ¿no? Y no los chavales jóvenes, sino la gente que viene de atrás, que pues lo que dices tú, este deporte está creciendo mucho y ojalá las cosas se hicieran bien para que puedan disfrutarlo bien toda la gente de atrás, ¿no? Que otras, lo que siempre digo cuando viene gente de otras federaciones, que digo que siempre, pues como que da envidia verlos, ¿no? Y mola mucho cuando hay una buena federación detrás, ayudan a la gente joven y como bien dices, ahí la Federación de Atletismo está haciendo muy bien las cosas con ellos y eso pues agradece, la verdad. Así que nada, a ver qué tal sale. Creo que este año hay una selección muy guapa, que se puede hacer las cosas bien, encima en Galicia, en casa. Ojalá salga un buen fin de semana y pues ese grupito se pueda hacer las cosas bien, tanto en chicos como en chicas. Sí, ojalá, y los chavales también, que
que van a correr en casa un campeonato de España y seguro que corren con muchísima ilusión. Y tenemos ahí un grupillo de chavales jóvenes también que va a estar dando guerra y que prometen, tío. Y, y nada, la verdad que con muchas ganas, al margen de esto, que como digo, es una crítica desde el cariño. eh, yo personalmente muy ilusionado con este campeonato de España en casa y con que llegue Chandresia. Y Pasemos de... aprovechando esto, podemos pasar al tema técnico, que Chandresia no es una maratón, pero es más maratón que otras. El tema técnico de hoy, vamos a hablar bueno, de las demandas fisiológicas, igual que hablamos de los kilómetros verticales, esta vez de una maratón de montaña, ¿no? ¿Qué es una maratón de montaña y qué implicaciones tiene la preparación para la misma? Como decía ahora, Chandresa no es una maratón, son 35 kilómetros con 2.400 positivos, pero probablemente por tiempo se acerque más a una maratón que otras, ¿no? Y es que la variabilidad en las maratones de montaña es evidentemente mucho mayor que en las de asfalto y nos podemos encontrar pues desde una maratón con 40 kilómetros pelados y 1.000 y pico positivos, pistera, poco técnica y rápida, a una maratón mucho más montañera o alpina con 45 kilómetros y más de 3.000 o 4.000 positivos, como puede ser una traveserina o una maratón de Canfranc, ¿no? Que ya casi podríamos catalogarlas, como dijimos alguna vez, de una ultra corta. Entonces, bueno, creo que es algo también importante a tener en cuenta cuando hablemos de las demandas de las maratones y a tener en cuenta cuando vaya algún corredor a preparar una maratón, ¿no? Es importante, bueno, pues estimar un poco el tiempo que nos va a llevar, porque no es lo mismo una maratón más rápida que podemos rondar las 3 horas y pico, 4 horas, a una maratón que se nos puede ir a las 6 o 7 horas en muchos de los casos, ¿no? Sí, creo que es un tema técnico, teníamos ganas de hablar. El otro día hablamos de los verticales, ¿no? Hablamos de los limitantes y de los factores a tener en cuenta para preparar un vertical. Pues hoy vamos a hablar un poco, ya que acabó Camovi y está Chandresa y muchas maratones que vienen ahora, pues eso, de cómo, bueno, los limitantes, los factores a tener en cuenta y un poco cómo entrenarlas, ¿no? Y como bien dices, eso, hay maratones para todos los gustos y para todos los tipos. Y yo lo que primero que hago es calcular el tiempo, ¿no? Una corredora hoy me decía que igual iba a Chandresa y lo primero que hice fue ver los tiempos del año anterior y más o menos cuánto iba a tardar. Le dije, pues vas a tardar más o menos esto. Y le dije, es una maratón prácticamente, para que te des cuenta del tiempo que vas a estar en movimiento, ¿no? Y a partir de ahí pues, podemos ver otras maratones como el otro día fue la Chianti o ese tipo de carreras más pisteras, más rápidas, que no tienen nada que ver y las demandas son otras completamente diferentes. Pero bueno, sí que hay un estándar un poco de un maratón de montaña, pues tipo pues Camovi o carreras así, que sí que son más un tipo, ¿no? Tosiza, Camovi, por poner en Galicia, incluso Cegama, ¿no? Son carreras La, más... la- la propia Cegama, ¿no? Yo creo que es la Sí. maratón más icónica y la más completa. Al final tiene de todo, tío. Tiene zonas de correr, bajadas rápidas, bajadas técnicas, un cresteo súper técnico. La Cegama es Cegama por algo y yo creo que puede ser un buen ejemplo de una maratón de montaña estándar y a partir de ahí, ¿no? Pues nos iríamos hacia algo más con menos desnivel y menos técnico a maratones más técnicas y más duras y como decías, es importante estimar un poco el tiempo para orientarnos en todos los sentidos, tanto a nivel de entrenamiento como después veremos a nivel de hidratación, nutrición, etcétera. Y si quieres podemos empezar hablando un poco en torno a esa maratón estándar, pues las demandas fisiológicas que pueden ser fundamentales, ¿no? para rendir adecuadamente o para poder disfrutar de ella como se debe, ¿no? Y yo creo que la primera de ellas, y que es una de las grandes diferencias con distancias menores, como Con pueden los ser de verticales hasta, de hasta, de del hasta otro media día que maratón, hablamos. como por ejemplo los propios verticales o incluso carreras de eso, de hasta una distancia de menos de 30 kilómetros, es la capacidad aeróbica de base y la capacidad de resistencia muscular y de adaptación estructural, ¿no? Porque ahí, lo hablamos muchas veces, al final en una carrera que dura menos de 3 horas, bueno, pues cuando llevas 1 hora 45 sabes que a lo mejor te queda la última bajada y llegas a meta.
Entonces cambia mucho de estar en un entorno de montaña y en una demanda de rendimiento durante 2 horas, 2 horas y media, a estarlo durante 4 o 5 horas. Cambia mucho, entonces esa demanda es mucho mayor y esa capacidad eh, aeróbica y cardiorrespiratoria y estructural cobra, si cabe, aún más importancia. Sí, el otro día hablábamos que en los verticales, como uno de los primeros, poníamos el consumo de oxígeno como uno de los factores así más importantes, ¿no? Aquí, hombre, también influye mucho, yo lo pondría siempre entre los primeros para lo que hablamos siempre, en qué liga juegas, pero sí que es verdad que cuántas veces hemos visto, ¿no? En carreras, pues personas que en una carrera de 10 kilómetros te ganan, que mucha gente lo sabrá aquí que nos escucha, y que luego en maratón no te huele, ¿no? Porque no entrenan, no están tan entrenados, tan adaptados como tú. Entonces ahí hay algo que falla, ¿no? No es solo el motor que tengas, sino es cómo entrenado estás. Y ahí entran otros valores, tanto a nivel fisiológico, como pueden ser, pues cómo desarrollado esté tu umbral aeróbico, sobre todo el primer umbral y el segundo umbral, arriba, entre comillas, ¿no? Que siempre hablamos de que lo tengas, ¿no? Sobre todo esa capacidad aeróbica, cómo la tengas desarrollada, y la capacidad muscular y estructural, ¿no? Muscular a nivel de, pues, que muscularmente estés preparado para hacer 2 bajadas y seguir teniendo piernas para poder seguir empujando, porque si no, por mucho que tengas tú a nivel fisiológico desarrollado los umbrales o lo que tú quieras, el pulso no te va a subir porque vas a estar muerto muscularmente, por poneros un ejemplo para que lo veáis claro, la parte muscular y la parte estructural, que es, pues, oye, que aguantes sin dolores, ¿no? Que muchas veces, si no estás adaptado, pues estructuralmente, pues puedes tener problemas de, pues, tendinopatías, problemas de dolores de rodilla, etcétera, etcétera. Eso es. Cobra mucha más importancia un poco, pues, la adaptación general a ese esfuerzo, ¿no? Como decías antes, pues a lo mejor gente que viene de otros deportes de resistencia, en carreras más cortas va a ser capaz de trasladar mucho más fácil ese rendimiento a nuestro deporte y, sin embargo, en una maratón le va a faltar esa capacidad, esa adaptación específica, como decíamos, ¿no? Aeróbica y estructural a la distancia maratón. Por ahí era un poco este primer punto, ¿no? Y después ya entrando en el segundo punto, lo comentaste ahora, ¿no? Que es esa capacidad de fuerza específica, es decir, al final las bajadas cobran mayor importancia porque probablemente no, vas a tener más desnivel negativo que en una distancia menor, evidentemente más que en un kilómetro vertical que no hay bajadas, y esa capacidad de resistencia muscular, de tolerancia a esa carga excéntrica y de nuevo a otra nueva subida, a otra nueva bajada, es decir, a tolerar ese desnivel negativo, cobra importancia, ¿no? Entonces, aún mayor importancia que en otras distancias, quizá la fuerza muscular y la capacidad de resistencia de tu musculatura a esa fatiga, tanto propiamente muscular como neuromuscular. Sí, creo que es algo que además se necesita tiempo, es algo que se tiene a nivel genético también, o sea, que se ve mucho en corredores que lo tienen y no otros que les cuesta más, pero sobre todo que es algo de tiempo, es cuestión de tiempo, ¿no? De, hombre, si es alguien que ya viene con una base aeróbica muy grande, pues de otro deporte, como puede ser el ciclismo, el triatlón, pues seguramente ya lo tenga muy, muy desarrollado, pero si vienen de deportes de equipo, etcétera, pues es lo que más cuesta, ¿no? Esa adaptación muscular y por mucho que trabajes el primer año, la fuerza, todo lo que tú quieras, seguramente llegas a la maratón y no estés adaptado, ¿no? Es algo que se necesita tiempo, todos lo hemos pasado, los que llevamos más tiempo o menos tiempo lo hemos pasado, esos primeros años de que no vas, ¿no? Y yo siempre lo hablo, ¿no? Cuánta gente viene de hacer del gimnasio, de hacer hipertrofia, de hacer muchísimo trabajo de fuerza y muscularmente tienen unos calambrazos terribles y no aguantan, ¿no? Es algo muy específico de nuestro deporte y para ello se necesitan años de adaptación. Eso es, y después la implicación que tiene el estar en movimiento en la montaña durante esas horas, que ya no va a ser 1 o 2 horas, sino que nos vamos a ir a más tiempo, y también el tipo de terreno, ¿no? O sea, a lo mejor, pues dependiendo del perfil del corredor o corredora, pues puede estar más adaptado a carreras, como decíamos, con menos desnivel y más pisteras, y ser capaz de tolerar esos ritmos más altos y correr con menos desnivel, y a lo mejor pues estás menos adaptado a moverte por terrenos técnicos y las subidas duras de caminar o las bajadas técnicas y de con más desnivel, pues
las toleras peor muscularmente y viceversa. Puede haber corredores y corredoras que vengan más de la montaña y toleren mejor ese tipo de terreno y a lo mejor las pones a correr y no aguantan tanto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a nivel estructural y a nivel neuromuscular es importante estar adaptado al tipo de terreno que nos vamos a encontrar. Y después, algo que me parece fundamental, ya lo es en la distancia un poco menor, ¿no? De medias maratones o hasta 30 kilómetros, pero es la hidratación y la alimentación. Es decir, ya en todo esfuerzo que pasa de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, cobra importancia, pero a partir de las 3 horas es fundamental ser capaces de hidratarnos tanto con sales, o sea, con electrolitos como con agua y de introducir los hidratos de carbono y tolerarlos y asimilarlos en cantidades, bueno, pues ya lo hablamos aquí alguna vez en algún episodio, ¿no? Pero movernos en torno entre 50 y 90 gramos por hora puede ser una buena referencia. Habrá gente que tolere más, pero como mínimo 50 gramos hora o por lo menos unos gramos por hora en torno a tus kilos. Pues si pesas sobre 65 kilos, pues más o menos 65 gramos hora puede ser una buena estimación. Creo que cobra, o sea, un papel fundamental. Sí, es algo que, pues eso, es que mola porque estamos comparando el otro episodio que hablamos de los verticales con este, ¿no? Y se ve claramente que, pues que hay cosas que son diferentes, ¿no? Y aquí estamos hablando de otra, ¿no? Allí no existía y aquí de repente entra esta parte, ¿no? Fundamental, como bien dices, importantísima. Todos hemos sentido alguna vez que no te entra la comida y como cuando pasa media hora estás vacío. Entonces, bueno, en una carrera más corta lo puedes suplir, te queda una bajada, pues llegas un poco deshidratado a meta, no pasa nada, llegas un poco, pero aquí en una maratón, como te venga otra subida y estés deshidratado o vacío, no hay manera de darle la vuelta. Entonces, fundamental. Y otra que para mí es fundamental e imprescindible en esta distancia es la gestión del esfuerzo. Totalmente. El pacing es fundamental, está más que estudiado que marca la diferencia también en esta distancia. Entonces, conocerse ahí también implica la gestión de toda la carrera, ¿no? Al final, cuantas más horas, luego algún día haremos algún episodio especial para las ultras, donde creo que ciertos aspectos de esto que estamos hablando cobran aún mayor importancia, pero sí, esa gestión a nivel del esfuerzo, ¿no? La gestión de la hidratación y la alimentación, a nivel de logística, o sea, no solo que seas capaz de tolerarlo a nivel orgánico, sino ser capaz de transportarlo, de saber dónde están los avituallamientos, cuánto tiempo vas a tardar más o menos entre ellos, dónde vas a poder reponer, ¿no? Y también la gestión mental del esfuerzo, porque cuanto más tiempo y más horas, pues más exposición a la demanda y más tenemos que gestionarnos mentalmente, ¿no? Entonces creo Y que qué eso, difícil que eso es, es ¿eh? fundamental. Qué difícil es la gestión del esfuerzo en nuestro deporte, en todas las distancias, pero especialmente en las carreras entre las 3 y las 6 horas. Es Sí, complicadísimo, es algo que, pues como sabemos, lo que hablaba el otro día Andreu Blanes, que en asfalto pues sales en una maratón y sabes que los primeros 30 kilómetros pues tienes que ir más o menos a este ritmo porque te hiciste adaptato, porque son 2 horas de esfuerzo para ellos, entonces bueno, pues no tiene nada que ver, es que esto, una maratón mínimo es el doble del tiempo que una maratón de asfalto, ¿no? O sea que cambia totalmente, es otro tipo de carrera. Entonces es súper difícil porque, claro, subiendo, bueno, voy a más o menos en este rango de pulso o de percepción de esfuerzo, pero bajando podría ir más o no, no lo sé. Y me pasa muchas veces. Subiendo, igual podría haber salido más rápido y los primeros 20 kilómetros hubiera bajado 3 o 4 minutos. ¿Y qué hubiera pasado después? Es que nadie lo sabe. Nosotros como sí, sí, entrenadores, ni el corredor, ni nadie, o sea, solo lo sabes si lo haces. Entonces, igual arriesgas y pelotazo y el penas y los últimos pierdes 10 o 15 minutos, o no, o aguantas porque vas en esa rueda, es que no se sabe, es súper complicado y para mí el pacing en este deporte es algo que nunca lo vamos a tener de manera objetiva, como puede ser por ejemplo, una maratón de asfalto. totalmente, totalmente. Es el ejemplo claro, ¿no? En la maratón de asfalto tenemos el ritmo, como decía el otro día Andreu, por medio de los entrenamientos, ahora mismo ya con toda la información que hay sabes más o menos a qué ritmo te tienes que salir
para llegar y dar tu máximo rendimiento, pero en la montaña es mucho más difícil de objetivar. Tenemos el pulso, podemos tener los vatios y la percepción de esfuerzo. Y al final ves que cada vez que viene alguien al podcast, algún corredor de alto nivel, al final de lo que más tiran es de la percepción de esfuerzo. Yo creo que es algo que estamos animando desde aquí a que lo entrenemos, porque es el ordenador que nos va a guiar y a marcar ese mejor pacing, ¿no? Y cuanto más desarrollado lo tengamos, mejor. Claro, ahí está. Complicado Y entrenarlo, probar, tener experiencia, algún día arriesgar un poco más y ver qué pasa, otros días eso es. gestionar mucho más de lo que sueles hacer y ver qué pasa, y ahí te irás dando cuenta oye, pues a ver cómo te va mejor, ¿no? Y pues eso, yo tengo como experiencia, a mí en esa distancia me va muy bien el guardar mucho al principio, guardar mucho, o sea, de ir muy controlado, de ir muy fácil, de ir con la sensación de ir fluyendo, de ir rodando. Suelo hacerlo mejor que sí, salgo más fuerte y acabo penando, ¿no? Pues hay gente que no, depende, porque prefiere ir con una rueda que le va llevando, es que es complicado. Entonces, bueno, algo que se puede entrenar y que es complicado, pero que se puede intentar mejorar y conocerse. Eso es, con lo que decías antes, cuantas más experiencias, pues de todo tipo, más ajustado va a estar ese ordenador central. Y después está lo que, como decía antes en un momento, pues la propia gestión mental, ¿no? Porque es muy probable que en una maratón aparezca algún mal momento. Eh, Puedes tener una pequeña torcedura, eh, llegar más tarde de lo que pensabas a un avituallamiento, o simplemente no estar cumpliendo a lo mejor con las expectativas de ritmo, de tiempos de paso que te habías puesto, o que te venga un bajón físico, ¿no? El otro día me decía Miki, una cosa fundamental para mí es que el bajón me venga, o sea, ya sabía que le iba a venir un bajón, que el bajón me venga después de la bifurcación en Camovi, ¿no? Y es verdad que hay mucha diferencia entre que te venga en el kilómetro 28 a que te venga en el 34. Y también, bueno, por el perfil que tiene Camovi, dónde te viene el bajón, sabes lo que te queda y que es mucho más fácil llegar, ¿no? Que si te viene antes. Entonces, bueno, pues toda esa gestión también mental cobra más valor también por la situación en la que te vas a poner a nivel físico y porque es prácticamente, como decíamos, ¿no? El doble de tiempo que una media maratón o más, evidentemente. Y después a nivel de entorno, también porque suelen ser carreras más, más montañeras, pues nos podemos exponer a más altitud o a la altitud en comparación con carreras más cortas. Y bueno, pues cómo de adaptados o cómo nuestro cuerpo responde a la altitud o a la temperatura, ya sea en condiciones de frío o de calor, y esa capacidad que tengamos para termorregularnos, pues también puede marcar la diferencia. Dentro de poco es Transvulcania. A ver qué tal los gallegos yendo para allá a meterse en una distancia de maratón o ultra, como es la Transvulcania, con poca adaptación, ¿no? Y a ver la temperatura que pillamos en Chandresha, pero es un factor también muy importante. Sí, claro, esa fundamental. Eso, vamos, la temperatura ayuda mucho. O sea, es que a personas que estén más adaptadas el calor le ayuda mucho y en comparación, bueno, todos pierden rendimiento y todos vamos a perder rendimiento con respecto a un día fresco. Pero claro, cuánto pierde uno y cuánto pierde el otro, ¿no? Y ahí sí que es verdad que la temperatura, sobre todo el calor, se nota mucho. Sí, hay gente que entrena en calor, que se adaptan, hablando de profesionales, ¿no? Y porque van a correr fuera o en triatlón cuando van a correr a Kona mucho y se intentan adaptar al calor y seguramente lo consigan, pero está claro que las personas que vivan en un entorno de calor es como la altitud, están adaptados ya pues de manera crónica. Y creo Eso que, es. no sé si te queda alguno más así ahora mismo que tenga el momento. Para mí, hombre, uno fundamental, o sea, a nivel global, es llegar en forma, o sea, llegar en un buen momento de forma. O sea, todo esto, lo que es fundamental es llegar a un buen momento de forma, es decir, llegar con una buena preparación, con un buen tapering, llegar descansado, no venir quemado, eso, preparado de verdad, con una buena base, desde atrás, ¿no? Y no, pues eso, no llegar de cualquier manera, ¿no? A la maratón. Pues después de una lesión o un tocado o tal, cambia totalmente tu rendimiento. Yo por lo menos lo que veo con mis corredores. Totalmente. Yo creo que cuanta más distancia, no sé si.
Evidentemente, cuanta más distancia, ¿no? Porque la ultradistancia también es una demanda muy alta a nivel sistémico, pero probablemente la distancia maratón de montaña, como es esa distancia intermedia en la que llevas un ritmo relativamente alto durante también relativamente mucho tiempo, creo que hay que llegar muy sano a nivel eso, a nivel sistémico general, o sea, no solo a nivel de estado de forma, que también, sino a nivel mental, a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel estructural, en todos los niveles, ¿no? O sea, tienes que estar en un estado de salud bastante óptimo como para poder enfrentarte a una maratón, y hablamos de intentar buscar tu máximo rendimiento, no sea del nivel que sea. Evidentemente, si vamos a Sí, cubrir claro. la distancia simplemente, pues no tanto, claro. Pero si vas a poner a tu organismo en una tesitura de dar tu máximo rendimiento en una maratón de montaña, tienes que estar en un estado de salud y de forma óptimo, como dices, ¿eh? ¿Qué te parece si ahora, bueno, ya nos quedan 10 minutillos o así, antes de terminar, sí que estaría guay hablar un poco de la forma de entrenarlo o, bueno, de algunos ejemplos, cómo lo prepararías tú, etcétera, etcétera. Además, ahora que eres entrenador de moda. Bueno, yo creo. yo... sí. Cabrón. Yo creo que es importante hablar un poco de en qué rango fisiológico nos vamos a mover en cuanto a la demanda metabólica en distancia maratón, ¿no? Lo ideal es que en las subidas no superemos la intensidad del segundo umbral, porque a partir del segundo umbral vamos a hacer un gasto de glucógeno excesivo que probablemente no nos va a permitir terminar y nos va a provocar una fatiga que no nos va a poder terminar, no nos va a permitir terminar la maratón a nuestro máximo rendimiento. Entonces, durante las subidas a nivel metabólico, lo ideal y lo más habitual es que nos encontremos por debajo de ese segundo umbral, ¿no? Es decir, que en una división de 3 zonas en el rango metabólico, donde la primera zona sería por debajo del primer umbral, la zona 2 sería la zona entre umbrales, entre primer y segundo umbral, y la zona 3 sería por encima del segundo umbral, pues movernos en torno a esa zona 2, ¿no? Esa es la que en 5 zonas sería esa zona 3 hasta 4. Tener la capacidad de mantener el esfuerzo sin acumular excesiva fatiga fisiológica y estructural en esa zona es clave. Y para eso es muy importante también tener desarrollada la zona 1, ¿no? La zona por debajo del primer umbral, porque como hablamos siempre, al final esto es un deporte aeróbico y cuanto más desarrollada tengamos esa capacidad, pues más eficientes vamos a ser principalmente en la utilización de grasas como sustrato, y vamos a poder seguir guardando glucógeno, ¿no? Que es un poco también la misma estrategia por la que no tendemos a, en esta distancia, no pasar de ese segundo umbral, ¿no? Que al final es una de las claves, ser capaces de desplazarnos a la mayor velocidad utilizando el menor glucógeno posible, porque eso va a ser clave para que nuestro cuerpo no entienda o no nos mande señales de fatiga y podamos seguir consumiendo energía y generando energía para desplazarnos, ¿no? Sí, sobre todo creo que hay algo muy claro, ¿no? En esta distancia, que cuando llevas 3 horas o así, si más o menos has gestionado la carrera, ahí ya yendo a lo que puedes, vas ahí. O sea, nunca vas por Vas encima del ahí, segundo tío. umbral, ¿no? Es más o menos donde vas, entre umbrales, justo. Ahí entre umbrales, hablando de pulso, por ejemplo, de percepción de esfuerzo, vas más alto porque ya llevas 3 horas, pero vas ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que la primera hora y media, que es cuando sales más fresco, luego a partir de la hora y media, lo que hablamos siempre, los umbrales pues no existen, ¿no? O entre comillas, o poco comillas, no existen. Pero sí que la primera hora y media, que se puede controlar mucho el tema subidas, sí que ir en esa sensación, para mí yo siempre digo que es la sensación de estabilidad metabólica, de que tú vas estable, Eso de que es. te sientes estable, de que en ningún momento pues eso, yo qué sé, yo salgo en una media o salí el otro día en una carrera así corta y la primera subida la hice fuerte, que noto que no voy estable, que voy fuera de punto, tal, porque sé que llego arriba y voy, eso, son una carrera de 2 horas y que, pues eso, una vez que empieza a bajar, más o menos recupero y ya puedo seguir apretando. Pero una carrera de 4 horas, cuando llevas 3 horas y la primera hora y cuarto, hora y media la haces así, te has vaciado, la has liado. Entonces sí que la primera hora y media, entonces sí que es verdad que a la hora de entrenar
sí que esa zona intermedia tienes que tenerla muy trabajada, muy bien, por lo menos en el periodo específico de la preparación. Es decir, igual cuando estás muy lejos, si la maratón la tienes dentro de 3 meses, pues no estás trabajando eso todavía porque tienes muchas otras cosas que trabajar y desarrollar y demás. Pero sí que ya cuando se acerca relativamente la carrera, ya hablamos del periodo ahí importante, o mes y medio antes, mes, ahí sí que hay que, creo que, trabajar mucho esa zona entre umbrales. Sí, al final a nivel de periodización, la planificación para preparar una maratón de montaña se puede hacer de muchas maneras, pero una podría ser una acertada como la que dices, ¿no? Pues un poco más alejados del periodo específico de esas 6, 8, 12 semanas antes, eh, trabajar un poco más, eh, vamos a decir, pues polarizado, trabajar más esa capacidad aeróbica a baja intensidad y a alta para mejorar ambos umbrales, y después en la parte más específica, pues centrarnos más en estas demandas fisiológicas que nos pide la competición y tener desarrollada esa capacidad ahí entre umbrales, ¿no? Y como decías, al final esta distancia parece que te pone en tu sitio, ¿no? Cuando llevas hora y media ya a nivel metabólico, a nivel fisiológico, vas a esa intensidad, y si eres capaz de a esa intensidad ir lo más rápido posible, también por medio de la alimentación, ir metiendo hidratos de forma exógena y, muy importante, tener esa capacidad de resistencia muscular, porque como decías, a nivel metabólico en las subidas es donde más demanda vamos a tener y es donde tenemos que gestionarnos para no gastar en exceso y no acumular esa fatiga eh, metabólica, pero también durante las bajadas tenemos que gestionarnos, no bajar excesivamente fuerte para no destruirnos tanto muscularmente y no generar tampoco esa fatiga en las bajadas, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el pacing va a ser importante para controlar esa intensidad intermedia y que sea lo más sostenible posible en el tiempo y poder completar toda la distancia a un ritmo de máximo rendimiento, ¿no? Claro, yo creo que es una buena. A ver, yo siempre digo lo mismo: muchos caminos diferentes llevan a Roma. Habrá gente que la prepare de otra manera y llegue bien, ¿eh? Que al final, pues igual Sí, trabajas entre umbrales en el periodo preparatorio, y luego en el específico trabajas con ritmos más altos y llegas bien igual, ¿no? Y al final, cada uno y también la genética de cada persona, ¿no? Pero bueno, por poner ejemplos, y que siempre, pues siempre sé que os gustan, que nos mojemos, entonces bueno, nos mojamos un poco. Entonces le voy a preguntar a Marcos que ponga un par de ejemplos de entrenos que hizo el campeón gallego para esta maratón de Camobi, ¿no? Algún ejemplo, o sea, de entrenos específicos que creas tú así buenos para maratón, ya sea en día de un entreno más corto, como series largas, o una tirada larga con premisas, o cuéntanos. bueno, pues una tirada, vamos a empezar por la tirada larga con premisas. Pues, por ejemplo, es importante para una maratón tan específica como Camobi, que es una maratón más bien rápida, aunque tiene bastante desnivel, es una carrera poco técnica y en la que se corre muchísimo, pues Mick intentó meter más, más partes de correr, ¿no? En bajadas largas, hay una transición muy larga en Camobi entre el Castelo y Naseiro, son unos 7 kilómetros que prácticamente se hacen a 4, entre 4 y 4:10, la hicieron los corredores, e intentar meter esas transiciones y luego otra subida. En este caso, las subidas de Camobi son todas de correr, tienen un torno entre un 10 y un 15%, que para nuestro nivel, si vas bien, deberías correrlas y intentar entrenar un poco eso, ¿no? Subidas largas más corribles y bajadas también largas con transiciones en medio, ¿no? Y yo recomendaría, pues, intentar en esas tiradas largas adaptar un poco, hacer un perfil similar al que nos vamos a encontrar en la competición, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando combinar subidas largas un poquito más corribles con el vertical del shallow, con subidas duras de caminar, porque es lo que nos vamos a encontrar en Chandresh y en Traveserina. Tenemos la subida larga también a Urello, en la que hay que caminar bastante, e intentar adaptarme un poco a esa capacidad, ¿no? Para caminar y ser eficiente ahí, y también a nivel muscular. Entonces eso, en las tiradas largas intentar adaptarlo tanto a la intensidad, es decir, durante las subidas Subidas. intentar no pasaros del segundo umbral, ir en esa zona intermedia, esa zona entre umbrales, y
subidas y bajadas de un perfil similar al que os vayáis a encontrar en la competición. Claro, famosos modelados, ¿no? De imitar un poco el perfil, imitar intensidad, pues en partes del entrenamiento. Eso es. Entrenos de 3 horas con las subidas en zona 3, metiendo pues es un perfil similar al de la carrera. O entrenados Eso de es. resistencia a la fatiga, entre comillas, donde la primera hora pues generes un poco de fatiga y en la última hora tengas que meter pues 2 subidas de 10 minutos a ese trabajo umbral. Bueno, pues ese tipo de trabajos, imitando un poco el perfil, sí que creo que pueden venir muy bien, sobre todo eso, en ese periodo ya más específico. Eso es. Y después otro tipo de entreno que se podría hacer para desarrollar un poco esa capacidad, tanto para conocer un poco dónde está tu segundo umbral y a nivel de percepción de esfuerzo identificarlo, como para desarrollar un poco la capacidad para gestionar ese lactato e intentar no acumularlo en exceso y ser más eficiente también a esa intensidad y justo por debajo, pues hacer series largas en subida a cambios de ritmo, ¿no? Que lo hablamos muchas veces, que es un buen entreno también porque a nivel de estrés físico y metabólico no es tan demandante como las series más largas o las series muy cortas, sino que al final, bueno, pues podemos coger una subida de 15 o 20 minutos y dividirla, ¿no? En cambios de ritmo de un minuto fuerte, un minuto suave, 2 minutos fuerte, un minuto suave, incluso los 30-30s, ¿no? Intentar jugar ahí en esa zona en torno al umbral y justo por debajo y ser capaces de ir ahí reciclando ese lactato y desarrollando la capacidad para movernos en torno a su umbral y justo por debajo a mayor ritmo, ¿no? Sí, así es. Creo que ese tipo de entrenos, series largas, pues también un trabajo de series largas, rollo, pues eso, series de controladas a umbral un poquito por debajo, 3x10, 2x20, subidas así largas también pueden venir muy bien, hablando del periodo específico. Y para mí la clave y lo que sí que es imprescindible es la base aeróbica bien desarrollada, un volumen mínimo de entrenamiento durante un tiempo largo de manera crónica y eso fundamental, pues ya sea con horas en bici, metiendo horas de carrera siempre controladas y siempre en tu nivel y en donde estés ahora mismo, pues eso, si estás haciendo 8 horas a la semana, pues 8 horas a la semana, pero que no sean 20, pero que sea algo mantenido de manera crónica, que lo estés adaptando bien, o sea, asimilando bien y que para mí lo fundamental es que las zonas aeróbicas y bajas estén súper desarrolladas y trabajadas. Entonces, podemos hacer luego ese periodo específico que nos mola, con ese tipo de trabajo ya más específico, que siempre puede venir bien y tal, pero si no hay algo detrás y no tienes una base buena detrás, no lo tienes, ¿no? Y es lo que hablamos, pues, de corredores que están metiendo, pues, eso, un volumen, como por ejemplo hablamos de Alessandre, ¿no? Con la bici, volúmenes altos, una base aeróbica brutal y a partir de ahí hablamos de lo demás. Eso es, totalmente. Ese primer punto es fundamental, fundamental. Esa capacidad aeróbica bien desarrollada y probablemente un bagaje previo ya de cierto Eso es. tiempo en este deporte, con experiencias en distancias de media maratón, de hasta 30 kilómetros, ir conociéndote y a partir de ahí pues plantearte la distancia maratón. Y una cosa que no se me pase, importante en las tiradas largas, es practicar o entrenar el tema de la hidratación y la alimentación, que antes comentamos un poco, pues, qué serían, qué valores o en qué rangos nos deberíamos mover a nivel de hidratación y de alimentación, pero practicarlo antes, ¿vale? Porque a lo mejor vamos a intentar meternos 80 o 90 gramos hora en carrera sin haberlo practicado antes y nos genera problemas digestivos o no somos capaces de beber, y eso es importante también, aprovechar las tiradas largas y específicas para practicar esa estrategia nutricional. También a nivel de material, ¿eh? Practicar con las, Claro, con las claro. zapatillas que vamos a elegir para Zapatillas. la carrera, el cinturón, la mochila, la ropa, el pantalón, que no nos roce la malla porque no va a ser una carrera de 1 hora o 2 horas, los calcetines, muy importante, a nivel de ampollas, de todo, y el material, probar el material con antelación, también es una cosa importante para esta distancia. Pues sí, yo creo que más o menos está desarrollado de lo que queríamos, ¿no? Yo creo que
pues eso, era algo que teníamos ganas de hablar, igual que el otro día del vertical, un poco a nivel general, las demandas y después la forma que creemos que puede estar guay para entrenarla, siempre con algunos ejemplos para que la gente pues que siempre le gusta, ¿no? Como siempre decimos aquí, no hay recetas mágicas, cada persona es un mundo y obviamente pues esto es algo, como siempre decimos, en lo que lo más importante es mantenerlo de manera crónica durante tiempo, pero bueno, pues siempre mola que os contemos un poco cómo lo hacemos nosotros y cómo lo creemos nosotros que es lo mejor, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados que están saliendo, tanto con nosotros como con nuestros corredores, que ahí, bueno, está la calidad o como siempre decimos, la genética, pero luego, pues bueno, el trabajo bien hecho creo que tiene sus frutos y sobre todo con cabecita. Eso es, ojalá este episodio sirva para que alguno prepare una maratón, ojalá se hace gama a los adictos que sean afortunados de correrla y que la disfruten, sobre todo eso, que al final, pues oye, todo lo que el granito de arena que podamos aportar desde aquí, que sea para que disfrutéis aún más de todo esto y que lleguéis mejor preparados a vuestros objetivos. Episodio listo, teníamos miedo de no llegar a la hora. Sí, Joder, somos terribles. creo que con lo que te alargaste hablando de federación, como para no llegar. Nada, Y eso que no me iba a alargar y al final me nada. caliento. Episodio clásico, listo, chicos. Creo que, bueno, desde los que a la gente siempre nos sigue pidiendo y los comentarios siempre suelen ser buenos, así que nada, si os siguen molando, comentar y darnos apoyo, que siempre se agradece, sobre todo también para saber lo que os va gustando, lo que os va molando, si tenéis alguna cosa que podamos hablar que os interese, que no hayamos hecho, pues decirla, o que queramos que volvamos a tocar, decirla. Queda poco ya, parece que no, pero ya queda menos para acabar esta segunda temporada, que al final, como el año pasado, acabaremos pues eso a principios de junio, entonces prácticamente queda un mes. Tenemos ya próxima invitada semana que viene, que le tengo muchas ganas, y eso, luego Chandresa y ya estamos ahí, así que aprovecharos que queda poco ya. Sí, anunciaremos estos próximos días la invitada de la semana que viene, una corredora que está súper en forma y que creo que va a quedar un episodio muy guapo. Abriremos cajón de preguntas para que podáis mandar las vuestras y animaros, como decía Aita, a dejarnos en comentarios, bueno, pues si os apetece que hablemos de algún tema técnico en concreto. Y nos recomendaron ahí unos coleguillas de Viveiro con los que estuve comiendo además este fin de semana el tema de las zapatillas y creo que fue un episodio que gustó mucho. Así que nosotros estamos abiertos a tocar algún tema técnico que os apetezca y dejarnos en comentarios pues cuál es vuestra preparación ideal para una maratón de montaña o cuál es vuestra próxima maratón en la que vais a participar y así también pues estamos en contacto con vosotros, que nos mola mucho. Gracias por estar ahí, adictos. Buena semana, que salga bien todo por el Training Camp, Baita. Gracias. Hablamos. Un saludo. Chao, chao. Chao, adictos.